todo para la gloria de Dios. Como saben, estamos haciendo un estudio de las cartas de Pedro y el sábado pasado hablamos un poquito sobre quién era Pedro y cómo llevó Dios a un pecador a ser ¿qué? Un pescador de hombres. El apóstol Pedro escribió estas cartas alrededor de los años 60 o 64 después de Cristo. Posiblemente desde Roma, esto lo vamos a hablar más adelante. Y en este momento fue cuando comenzó la persecución del emperador romano Nerón. ¿Recuerdan cuando nuestro hermano Henger nos habló sobre la historia de la iglesia? Llegamos a esta historia cuando Nerón, incendiando toda Roma, se levantó una persecución muy fuerte contra los cristianos, que fueron torturados y fueron asesinados por su fe. Estos cristianos en este tiempo, cuando Pedro está escribiendo esta carta, eran considerados traidores, eran considerados ateos, y la iglesia se esparció por todo el mundo mediterráneo. Por eso el apóstol Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y por favor vamos todos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Y aquí Pedro le está hablando a esos cristianos que tuvieron que salir huyendo, ¿verdad?, de Roma, de ese imperio romano allí que estaba persiguiéndolos para asesinarlos y para torturarlos. Pero ¿por qué realmente los cristianos fueron objeto de persecución? ¿Por qué los cristianos fueron objetos de tanto odio? No solamente porque los habían acusado por un incendio que se provocó en la ciudad, sino que ellos se negaron a adorar al emperador como un dios. Ellos se negaron a adorar en los templos paganos. Ellos no apoyaron los ideales romanos. Y ellos pusieron al descubierto y rechazaron la inmoralidad de la cultura pagana. Entonces cuando decían, tienes que decir que César es Dios y adorarlo, los cristianos decían, no, hay un solo Dios. Cuando decían, tienes que adorar a los dioses, todos los dioses que tenemos aquí, ellos decían, no, hay un solo Dios. Cuando decían, tienes que apoyar que Roma conquista el mundo y sea un imperio, decían, no, pero es que eso no es la manera. Cuando pusieron ellos al descubierto que ellos vivían de una manera inmoral, de una manera de idolatría e impureza sexual horrible, y los cristianos empezaron a exponer todas estas cosas, se convirtieron en enemigos del imperio. Tanto fue así que el imperio romano usaba a los cristianos como antorchas vivientes para alumbrar los jardines de Nerón. Cuando la gente estaba disfrutando de sus grandes banquetes en los jardines con el emperador, se estaba todo alumbradito, y cuando volteabas a ver había un hombre prendido en candela allí. También eran usados como entretenimiento para ser comidos por fieras salvajes. El que no declaraba que César era el Señor era condenado a muerte. Pero Pedro comienza su carta con estas hermosas palabras que acabamos de oír. Son palabras que te dan ánimo. Son palabras a esos que están esparcidos. Comienza diciéndole, ustedes los elegidos. Porque fue Dios quien los eligió. No fue que ellos salieron o nosotros fuimos buscando a Dios. Aquí estoy, te estoy buscando. Dios, quiero aceptarte en mi corazón porque es que me da cosa contigo y quiero... No. Porque fue Dios quien te escogió. Tú no escogiste a Dios. Continúa diciendo,
el apóstol Pedro, según el previo conocimiento de Dios Padre, o sea, la presciencia de Dios. Ya Dios sabía, ya Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que tú y yo íbamos a estar en este lugar escuchando su palabra. Él sabía que todo esto que estaba haciendo, huyendo de la persecución, iba a estar en ese momento. Pero por la obra santificadora del Espíritu Santo, ellos van a obedecer a Jesucristo porque fueron lavados con su sangre. Son hermosas las palabras que Pedro le da a esta gente que está en plena persecución. Son doctrinas esenciales para un cristiano. El cristiano tiene que saber que no fue él que fue a Cristo. Fue el Padre que te llevó a Cristo. El cristiano tiene que saber que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado en cada uno de nosotros. No somos un accidente, no somos una casualidad. Dios tenía plan y propósito contigo. Y lo más precioso es que nos dejó su Santo Espíritu, que habita en nosotros y nos va santificando a través de su palabra, porque fuimos rociados con la sangre del sacrificio de Jesucristo. Y termina su saludo con estas hermosas palabras: que abunde en ustedes la gracia y la paz. En otra versión dice que la gracia y la paz sean multiplicadas en ustedes. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es la misericordia de Dios, es la redención de Dios. Es algo que no lo merecemos, pero Dios quiso dárnoslas. Y dice que la gracia, esa gracia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz se multiplique en ustedes. Yo me imagino a esa gente que está en plena persecución y nada más al leer al principio dirían: gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Y me gusta esta versión como comienza diciendo, pues dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una hermosa expresión de alabanza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estoy reconociendo que Dios es el origen de toda bendición. Cuando yo digo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estoy diciendo Él es la fuente de toda gracia y de toda misericordia. Esto significa que todo el honor y toda la gloria pertenece a Dios. Esta expresión de alabanza deberíamos tenerla constantemente nosotros en nuestra boca. Cada vez que vayamos a orar, decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otras versiones dicen: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia. ¿Cómo no hablar de la misericordia de Dios? A pesar de que éramos sus enemigos, a pesar de que somos pecadores y tenemos un corazón corrompido, a pesar de que somos desobedientes, egoístas, llenos de maldad, que somos indignos, Dios en su misericordia nos envía a Jesucristo para hacer la expiación por nuestros pecados. Tú y yo no merecemos tanto amor, tú y yo no merecemos tanta misericordia, pero a Dios le plació, Dios quiso entregar a su Hijo por ti y por mí, a pesar de que éramos sus enemigos, a pesar que los rechazábamos, a pesar de que estamos llenos de tanta maldad. Él quiso hacer esto por nosotros. Dios en su gran misericordia nos da salvación, a pesar que no la merecemos. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice que Él es rico en misericordia. Gracias a la misericordia de Dios, Él perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es la misericordia de Dios. Gracias a la misericordia de Dios, Él nos da el don del Espíritu Santo. Gracias a la misericordia de Dios, tú y yo podemos decir que tenemos vida eterna. Gracias a la misericordia de Dios, nos da todo lo que necesitamos para agradarle. Señor, ¿qué puedo darte para agradarte? Si no voy a decir nada.
pero yo en mi misericordia te voy a dar todo para que tú puedas agradarme. Cuando tú entiendes lo santo que es nuestro Señor, y sabes que cualquier pecado es una gran ofensa y merece la ira y condena de Dios, te das cuenta que tú y yo no podemos hacer nada por nuestra salvación. Nuestra salvación depende totalmente de Dios, no de nosotros. Es por su misericordia que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y como les dice Pedro esto a estas personas que huyen y están pasando el peor momento de su vida tal vez. Alaba a Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pero cuando nacer de nuevo, ¿de qué estamos hablando aquí? Y esto fue lo que conversó Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando el Señor le dice, tienes que nacer, y Nicodemo, ¿qué? Pero yo soy un viejo. ¿Cómo yo vuelvo a nacer, Jesús? ¿Qué me estás hablando? Pero Jesús, ¿acaso yo puedo volver al vientre de mi madre nuevamente? Y el Señor dice, si no entiendes esto, ¿cómo quiere que te explique cosas más profundas? Pero es que estamos hablando de un nacimiento espiritual. Hemos recibido una nueva vida que no procede de la carne, sino del Espíritu. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida. ¿Acaso usted ve un muerto y dice, ¿por qué no te paras de ahí, pedazo de muerto, y te vas para el hospital para que te resuciten? El muerto se va a parar. No. Y así estábamos nosotros, muertos allí, y no podíamos hacer nada, ni nadie podía hacer nada por nosotros. Pero un día, Dios se te puso al lado y dijo, desde hoy te paso de muerte a vida. Dígame. Dios se te paró al lado y te dijo, hoy te paso de tinieblas a la luz. Y te miró a los ojos y te dijo, de la mentira te voy a llevar a la verdad. Y cuando te tomó de la mano te dijo, ya no eres más mi enemigo, ahora vas a ser mi amigo. Y cuando tú viste tanta misericordia para contigo, dijiste, no soy digno, Señor. Él te dijo, ya va, porque de condenado ahora vas a pasar a ser un justificado. De ser nadie, escúchame, de ser un don nadie, Dios te dio una nueva identidad en Cristo. Ahora tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo y con ello una esperanza viva ardiendo en nuestros corazones. ¿Qué esperanza viva es esta, hermano Javier? Ya te la voy a decir. Vamos a ver un ejemplo que sale en Romanos 4 que dice, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, él nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme. ¿Y sabe qué hacía Abraham? Le daba la gloria a Dios todo el tiempo. Abraham es conocido como el padre de la... ¿Y qué es la fe? Confianza. Confianza. No, la fe es... No, hermano, la fe es confiar. La fe es confiar de que si Dios dijo que era así, es así. Así las circunstancias digan lo contrario. Si usted no vea nada, usted sabe que es así. Usted va a confiar de que es así como Dios lo dijo. Y Abraham decía, estoy viejo. Sara no es estéril. Pero yo sé que Dios me prometió una descendencia y yo voy a confiar en que Dios va a cumplir su promesa. No dudó. Ahí estuvo. Dios cumple lo que promete, hermano. Dios no es hombre para mentir. Y tal vez usted tiene una esperanza, porque si hay una esperanza viva, es una esperanza muerta, ¿verdad? Ay, yo creo que fulanito me va a pagar hoy. Tengo la esperanza que me pague hoy, pero usted no tiene la seguridad
de que le van a pagar ese día. Pero con Dios sí, con Dios tenemos una esperanza viva que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Ahora nosotros, con esta esperanza viva, no solo tenemos una vida, sino que ahora tenemos una esperanza que nos impulsa a vivir. Esta esperanza vive en mí. Yo no la tengo aquí, ay, bueno, ¿será que Dios va con...? No, usted vive porque usted sabe y espera y está decidido a andar como Dios dijo. Ahora nosotros tenemos una esperanza en la promesa de gloria celestial que está por venir. Hay un falso maestro que dice, usted tiene que vivir el aquí y el ahora. No. Vive el aquí para vivir el ahora en la eternidad. Asegúrate que tu salvación, asegúrate que tu redención está allí. Porque aquí está establecida en la palabra. Si tú creíste, si tú te arrepentiste, si tú estás obediente a Cristo, si tú estás caminando en santidad, si tú estás enfocado en Dios, hermano, tu ahora está en la eternidad. Y prefiero mil veces la eternidad que este mundo pasajero. Aquí viviré unos años y ya, allá voy a estar eternamente con Dios. Esa es mi esperanza viva. Cuando usted le abra los ojos, usted diga, mi esperanza viva es que voy a estar con mi Señor y hoy me voy a esforzar y hoy voy a hacer y hoy tengo que yo conocer más a Dios, hoy tengo que caminar en santidad, hoy tengo que ser obediente a lo que me dice la palabra. Aquí voy, Señor, me levanté y voy para adelante. Esperanza viva. Ay, hermano, pastores, que a mí la vida, ¿qué vida? Nada. Enfócate en Cristo, tu esperanza viva tiene que impulsarte a vivir. Ay, que no me llegó la bolsa en clase, que no te llegue. ¿Acaso tú vas a vivir por la bolsa en clase? Tú vives por Dios. Ay, Dios mío. Tenemos la esperanza de la vida eterna con Dios a través de nuestra fe en Cristo. Esta esperanza viva es viva porque viene de la resurrección de Jesús y su victoria sobre el pecado y la muerte. Si Jesús no se hubiese levantado de la tumba, hermano, asústese, porque la esperanza no fuera viva. Esta esperanza viva está sustentada, está amarrada, está soldada, está garantizada por la resurrección de Jesús y la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús te va a dar la vida eterna. Jesús ya ha perdonado todos tus pecados y Jesús te va a librar de la muerte. Cuando estemos allá, así muerte, ¿te acuerdas cuando había muerte? ¿Te acuerdas, Mamá María, cuando había muerte ya cuando vivíamos en aquellos tiempos, ¿verdad? Gloria al Señor que aquí ya no va a haber más muerte. Tenemos esta esperanza, ¿sabe por qué? Porque somos herederos. Como hijos de Dios tenemos una herencia y somos coherederos con Cristo, como lo dice Romanos 8, 16, 17. Pero ¿qué es un coheredero? Es aquel que hereda legalmente y comparte todos los valores en igual porción con todos los demás herederos. Esto significa que como hijos de Dios, escúchenme, nosotros como hijos de Dios vamos a disfrutar de la herencia celestial que Jesús ha ganado como hijo de Dios. Hermano, nuestra herencia, hermano, no puede destruirse. Nuestra herencia no puede mancharse con el pecado. Nuestra herencia no puede cambiar, no se marchita, no se desvanece. Nuestra herencia no tiene precio, nadie la puede comprar. Nadie te la puede quitar porque ya fue comprada por Cristo. Nuestra herencia, ¿cómo se llama? Salvación. Dígale, ¿cuál es su herencia? Usted dice, ¿cuál es su herencia? Salvación. No, es que Dios te está prometiendo. Mi herencia, lo que Cristo hizo por mí, lo que Dios me ha prometido, es mi herencia, la salvación. La herencia no son cosas materiales. Aquí sí. Ay, que mi abuelita me dejó una herencia, una casa en no sé dónde. O me dejó un carro, o me dejó X cosa.
esta herencia no tiene nada que ver con lo que te dicen ahora. Es que Dios tiene para ti la prosperidad que nunca has vivido. Casas, carros, dinero, lujos. Vas a vivir como un rey porque eres hijo de rey. Mentirosos, falsos, lo que son esta gente. Diciéndole esas mentiras a las personas. Y cuando la gente dice, mira, yo hice un pacto, yo vine y di no sé cuánto de diezmo, y mira, no me pasa nada, te van a decir, es que no tienes fe. Ladrones. Son unos ladrones. Falsos. Nuestra herencia está en los cielos, mis hermanos. Nuestra herencia está en los cielos. Allá no habrá más pecado. No va a haber más enfermedades. No va a haber muerte. Allí va a estar nuestra morada celestial. Ahí vamos a ser perfectos. Allí va a estar nuestra vida eterna. Ahí vamos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Esa es nuestra herencia. Ay, no, hermano, pero yo quería que Dios me diera una casa. Bueno, te vas a quedar con tu gana en tu casa, ¿oíste? Porque Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Si yo necesito una casa, Dios me da una casa. Pero si yo no necesito una casa, Dios no me da una casa porque a mí me place o porque yo quiera. Porque Dios no es un Aladín que tú le decís, dame 3 deseos. Quiero una casa, un carro y mucho dinero. Yo te voy a decir, vaya a ver su película de Disney y se queda allá. Yo no soy un mago, yo no soy un genio. Dios es Dios. El salmista dice, antes que me acerque a ti, ya tú conoces lo que yo voy a decir. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe por lo que estás pasando. Y Dios te va a dar conforme a lo que Él crea que es lo mejor para ti. Escuchaba a un falso maestro decir, es que nosotros como herederos ahora tenemos el derecho de decirle a Dios, tú tienes que darme todas las promesas que dicen en la Biblia. Y ahora aquí en este momento en la tierra, ¿qué se cree este payaso? ¿Qué se cree? Dale órdenes a Dios. Mucha misericordia tuvo Dios ahí que nos mandó un rayo y lo partió en 2. Hermanos, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y esta herencia no se la podemos pasar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal de cada quien. Yo amo a mis hijos y quiero que mis hijos estén con el Señor en la eternidad y que mis hijos se salven. Pero lo máximo que yo puedo hacer es enseñarle a ellos la palabra y predicarles. Pues yo no puedo creer por ellos, yo no puedo actuar por ellos. Ahora le voy a pedir que tome un tiempo y le dé gracias a Dios, porque bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer a una nueva esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia le está reservada a ustedes en los cielos. Ahora vamos a ir al versículo 5. Por el poder de Dios, ustedes son protegidos bajo la custodia por medio de la fe para la salvación preparada, a fin de que les sea manifestada en el tiempo final. Dios nos protege mediante nuestra fe. Esta es una frase que llamó mi atención. Pero yo quiero preguntarte, ¿de qué nos protege Dios? ¿Qué es lo primero que Dios te protege? Yo te lo voy a decir. Dios te protege de su juicio. Dios te protege de la ira que Él tiene por el pecado. Dios te protege de Él mismo. Y muchos dirán, ¿qué? Miren, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, así que ahora ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú sigues en tu vida normal, común y corriente, viviendo tu vida sin Dios, el día final va a venir un juicio contra ti. ¿Y cómo vas a salir? ¿Inocente o culpable? Culpable. Pero si tú estás en Cristo y fuiste moldeado durante todo ese tiempo que viviste, cuando llegue ese día de ese juicio final, dice que abogado
tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Ya tú fuiste justificado por la sangre de Cristo Jesús. Y veamos lo siguiente, mira. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, a mí me gusta mucho el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 30, dice: a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo es esto? Dios nos conoce. Después Dios nos predestina. Dios nos llama y nos lleva ¿a quién? A Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, nos justifica a través del sacrificio de Jesús. Y nos va a glorificar cuando Él vuelva. Vea lo que dice el texto: a los que predestinó, o sea que ya Dios había pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. A estos también llamó y nos llevó a Cristo Jesús. A estos también los justificó. ¿Nos justificó a través de qué? Del sacrificio de Jesús. Y a estos también los glorificó. Cuando venga Jesucristo, vamos a ser glorificados. Y vea lo que dice el texto en Pedro: que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen salvación. Aquí está hablando de qué? Que nos está protegiendo para la salvación, para que se manifieste cuando llegue el momento final. Por eso Dios, una vez que nos predestina, nos lleva a Cristo, nos justifica por su sacrificio y nos glorificará al día final. Pero sí, también Dios nos protege del mal. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 3:3. También Dios nos protege de nuestros enemigos. Eso lo dice el Salmo 121, versículo 7. También Dios nos protege con su poder, que eso lo dice 2 Timoteo 1:12. Y vea esto, para que entienda lo que dijo el apóstol Pablo en su carta de Efesios, en el capítulo 6, versículo 16. Él está hablando de las armas del cristiano. Un guerrero, cuando le van a tirar un espadazo, ¿con qué se protege? ¿Con la espada? ¿Con los pies? ¿Con la coraza? Con el escudo. Dios nos protege mediante la fe. La fe es nuestro. Y continúa Pablo diciendo que con el escudo de la fe yo puedo apagar todas las flechas encendidas del maligno. Si tu fe está en Cristo, entonces nada, escúchame, nada te moverá, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada te va a mover de Cristo. Porque tu fe está cimentada, está puesta sobre la roca, sobre la piedra. Hasta que llegue la salvación en los últimos tiempos, dice el texto. ¿Y qué es la salvación? Es la liberación completa y final del pecado y el disfrute total de la vida eterna. Ay, mi hermano, cuando yo leo este texto, yo le doy gracias a Dios, porque si fuera por mí, yo cayera. Pero Dios, como es quien me sostiene, y me sostiene mediante mi fe, entonces Él me está guardando para mi salvación. El día cuando venga Cristo, yo voy a estar resguardado, yo voy a estar protegido. Dele gracias a Dios porque nos protege mediante la fe. Dele gracias a Dios porque si no fuera por Él, usted y yo fuéramos directos al infierno hoy. Vamos al versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hermano,
Dios te ha hecho nacer de nuevo. Dios te dio una esperanza viva. Dios te dio una herencia que nadie puede quitarte. Dios te protege mediante la fe en Cristo. ¿Necesitas algún otro motivo para estar alegre? ¿Acaso tus problemas son más grandes que la obra redentora de Dios? Dice el texto, esto es causa de gran alegría. Esto es causa de regocijo. Si usted no se alegra porque Dios le dio una nueva vida, usted sigue muerto. Si usted no tiene esa alegría y usted no se alegra, entonces su esperanza no está viva, está muerta. Entonces significa que no tienes herencia en ningún lado. Y que Dios no podrá defenderte para tu salvación mediante la fe. Porque una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene la esperanza viva, una persona que es heredero, una persona que Dios le protege su salvación mediante la fe, esa persona tiene que vivir más contenta que no sé. Debería tu corazón llenarse de alegría, debería tu corazón estar lleno de gozo. Y aclaremos algo, Dios no va a tentarte nunca a pecar. Porque muchas veces queremos decir, no, es que Dios me puso una prueba y caí en el pecado. ¿Qué? No. Dios te va a poner una prueba, pero nunca para que peques, sino para que crezcas, madures, aprendas. En Santiago 1:13 nos dice que Dios permite o envía pruebas para fortalecer tu fe. En un momento dice, Dios te manda una tentación para ver qué tan fuerte estás. No. Todos necesitamos pasar por pruebas. Y ahí hace la comparación Pedro con el oro. El oro se pasa por fuego para purificarlo y así poder moldearlo. Y ve el proceso de purificación del oro. Primero pasa por la fundición. ¿Qué es la fundición? Bueno, todo este material se coloca en un horno especializado y calentado a una temperatura muy alta. ¿Una temperatura qué? Muy alta. Ay, que esos problemas que me pasan a mí, hermano, no, que esa prueba es muy fuerte para mí, no. Que te tienes que quemar, te tiene que doler, te tiene que quebrar. Más si al oro lo ponen en una temperatura bajita, no va a pasar nada con él. Tiene que ser una temperatura tan alta que lo funda, lo derrita. Después viene la parte de la separación. Una vez fundido, el metal líquido se convierte cuidadosamente en un molde donde formará un bloque sólido a medida que se enfríe. Durante este proceso, los metales más pesados se asentarán en la base del molde, mientras que los ligeros flotarán hacia arriba. O sea, todas las impurezas del oro son separadas. En medio de la prueba, cuando sientas que ya no aguanta más esa situación, recuerda, aquí donde viene el momento de separación, aquí donde Dios va a empezar a quitarme a mí todo lo que Él quiere que no tenga. Necesitas, es necesario. Después que pasa esto, viene la parte de refinación. Después de enfriarse por completo, el bloque sólido resultante debe ser refinado aún más para eliminar cualquier impureza remanente y sea la pureza final. O sea, una vez que ya está purificado, lo vuelven a pasar por el proceso y lo vuelven a derretir y lo vuelven a pasar hasta que ya no bote nada. Hermano, ¿por qué yo paso tantas pruebas? Es que cada que te pasas por la prueba te sacan algo nuevo. Y el Señor hasta que no te quite todo eso, Él no va a dejar pasarte por la prueba. Te va a meter otra vez con temperaturas altas, te vuelve. Y por eso vemos que tenemos un tiempo como que y de repente pasa algo y se nos vuela la cabeza y Dios mío, ayuda. El Señor dice, en prueba. Es necesario, las pruebas son necesarias, mis hermanos, porque estas nos están preparando cada día a ser más como ¿quién? Como Cristo. Entendamos que las pruebas son para fortalecer nuestra fe, no decir, ay Dios, si eres malo, me tienes de prueba en prueba. No, decir, Señor, pásame por la prueba. ¿Por qué? Porque quiero fortalecer mi fe. Y cuando estés en una prueba,
Aférrate a Dios. Hay momentos que Dios va a callar. Hay momentos que vas a ver que Dios te va a agarrar la mano y te va a sacar así. Uf. Hay momentos que Dios te va a decir, aquí estoy contigo, yo te voy a guiar, vamos. Pero es necesario que pases por allí. Y Dios sabe cómo va a ser ese proceso. Así que cuando estés en la prueba, no te quejes. Dale gracias a Dios. Cuando estés en la prueba, no te desesperes, sino aférrate a Dios. Cuando estés en la prueba, recuerda que es Él. Cuando estés en la prueba es cuando más tienes que aferrarte a Dios. Es cuando más tienes que acercarte a Dios. Job 23:10. Job dijo, pero Él sabe el camino que tomo, y cuando me haya probado, saldré como el oro. ¿Qué está diciendo Job allí? Es que el Señor me conoce. Él sabe quién soy yo. Y Él me va a probar, pero cuando me haya probado, yo saldré como el oro. El proceso que vemos ahorita va a salir purificado, va a salir transformado. De una prueba, tú nunca vas a salir igual. Tú no entraste en una prueba y saliste igualito. No, cuando Dios te pasa por una prueba, tú vas a salir diferente. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que le han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Jesús dijo en Juan 20, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted ama a Cristo? Y usted automáticamente me dirá, sí, pastor, yo lo amo, claro. ¿Cómo sabes que amas a Cristo? ¿Cómo yo sé que yo amo a Cristo? Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que yo amo a Cristo? Porque yo obedezco su palabra. ¿Cómo yo sé que yo amo a Cristo? Porque soy obediente a lo que Él manda. Yo amo a Cristo, pero yo no cumplo con lo que Él mandó. Hermano, discúlpeme, pero usted no ama a Cristo. Y hermosas palabras dice Pedro aquí, porque dice, ustedes aman a Cristo sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Y creen en Él, aunque no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. A pesar de que no lo vemos, nos gozamos en Él, creemos en Él, tenemos la seguridad de nuestra salvación en Él. Y vean, los profetas sabían que el Mesías vendría. Él se lo reveló. Ahí podemos ver Isaías, el mismo Daniel, y un hombre, ¿verdad?, que le dijo, mira, esto sucederá al fin de los tiempos. Pero ellos no sabían cuándo sería eso. A ellos se les fue dado el mensaje, pero no sabían cuándo iba a pasar. El Espíritu de Cristo se le dice así al Espíritu Santo, pero le dice el Espíritu de Cristo porque fue enviado ¿por quién? Por Cristo. Reveló sobre los sufrimientos del Mesías y la gloria que vendría después de estos sufrimientos. O sea, los profetas sabían que venía el Mesías, los profetas sabían de que el Mesías iba a sufrir, pero ellos no sabían cuándo iba a pasar.
A los profetas se les fue revelado estas cosas que eran para el futuro. A ellos nos dijeron, a ustedes van a ser testigos. No, escribe. Esto no es para ahorita, esto es para el futuro. El mensaje tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son una unidad que se centra en Cristo y su salvación. Cristo está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El mensaje del Antiguo Testamento respalda totalmente el mensaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en todo el mensaje del Antiguo Testamento. No podemos separar el Antiguo del Nuevo ni el Nuevo del Antiguo. Son una unidad. Y todas están basadas y centradas en Cristo Jesús. Los ángeles, que son seres gloriosos, seres preciosos, seres que, wow. Los ángeles anhelan, escúchame, anhelan contemplar todo el plan de redención de nuestro Dios. Los ángeles dirán, pero ¿qué tiene Dios con estos humanos? Los ángeles son obedientes a Dios. Los ángeles habitan en la santidad de Dios. Los ángeles sirven a Dios. Los ángeles no experimentan lo que tú y yo experimentamos. Esto de la misericordia de Dios. Esto del perdón de Dios. Esto de la redención de Dios. Los ángeles no entienden qué pasa aquí. Porque el trato de Dios con ellos es diferente al trato que tienen con nosotros. Ellos anhelan saber más sobre el plan de redención. Pero ahora se les da a conocer a través de la iglesia. Efesios 3, versículo 10, versículo 13 dice: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades y en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Esto es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Yo me imagino los ángeles así pendientes de la iglesia. Pero mira, porque es que ahora ellos van a conocer de la redención de nuestro Dios a través de la iglesia. Queremos darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tú eres nuestra esperanza viva. En el nombre de Cristo. Amén.